Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Ana María Hermida es una cineasta colombiana formada en cine y video en The School of Visual Arts de Nueva York, donde se graduó con honores. Aunque salió de Colombia muy joven a vivir en otros lugares, su pasión por el cine está estrechamente ligada a la necesidad de visibilizar temas incómodos pero esenciales en el proceso de reparación de la sociedad colombiana marcada por el conflicto que la ha atravesado durante décadas. Sus dos largometrajes, La Luciérnaga y Alix, son el resultado no solo de abrirse camino en una industria tradicionalmente cerrada y desafiante, sino también de su firme compromiso con el país. A través de sus obras, Ana aborda problemáticas sociales con sensibilidad y profundidad, al tiempo que apuesta por el talento nacional y el fortalecimiento de la industria cinematográfica local, pues considera el arte como una poderosa herramienta de sanación y transformación. Ese viaje a New York, yo dije, esta es la ciudad donde yo quiero vivir. Mi familia es una familia huilense, de clase media. Trabajé de niñera, de mesera, como nos toca a todos los inmigrantes. No, y yo era como con el sobrino de Spielberg y la hermana de John Leguizamo, el actor, o sea, todo el mundo súper empapado de esta industria y yo nula, solo había hecho ese corto. A mí me entregó mi premio Kevin Kline, que es un actor que se ha ganado un Oscar, y me dijo, ay, yo quiero trabajar contigo algún día, y yo, en la noche de mi graduación, donde me dieron todos esos premios. Para hacer cine sacrifican absolutamente todo. Me tocaba como hacer Airbnb de mi casa porque no tenía cómo pagar la renta. Entonces me iba a quedar con amigos, trabajar allá, dar trabajo allá. Esa siempre ha sido como mi meta como colombiana. Habían unos afiches hechos a mano, como unas carteleras, por todo el salón. Muchas de ellas eran unas cruces o un ataúd. Y yo, chicos, ¿esto qué es? No, que hicimos un ejercicio de cómo nos veíamos en 5 años. Como el 80% se veían muertos, niños de 12 a 18 años. Muchos de los guerrilleros que en cierta forma Colombia los ve como sus enemigos, son niños que a los 8 o 9 años se los llevaron y les dieron como única opción la guerra. Y sí, para esas personas que están fuera del país, pues no se olviden de Colombia. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy, una tarde fría, lluviosa en Bogotá, pero nos recibe el Hotel Holiday Inn, que nos abre las puertas para hacer estos episodios posibles, siempre muy agradecidos con ellos, que nos permiten grabar y traer invitados, y el día de hoy estamos con Ana María Hermida. Súper invitada, Anita, muchas gracias por estar acá, tomarte el tiempo, una tarde completa para compartir con nosotros. No, muy feliz de estar acá, es un honor compartir con ustedes, me encantan las cosas que ustedes hablan y les traje el sol a esta lluvia. Sí, la mañana estaba como toda dark y se fue componiendo, llegó Ana con el sol. Y empezó a abrir el día, sí. Para nosotros, Ana, es muy especial tenerte acá, pues Alejo hace audiovisuales desde que empezó a trabajar. No hace nivel, pero claro, como que no, pero no hay nivel, todos son diferentes y todos son válidos. Sentarnos contigo, con una mujer colombiana que le ha apostado al cine, directora de películas, es como que wow, como que se puede, también es como una dosis de inspiración muy grande, pero también entendemos como la tenacidad que hay que tener para apostarle a esto. Sentarnos a hablar contigo es muy, muy especial por todo eso para nosotros. Muchas gracias, sí, se requiere mucha terquedad. Terquedad, sí. Ana, y nos gustaría que nos empezaras a contar un poco, como desde, tú eres bogotana, pero decides irte a estudiar, tienes la posibilidad de salir como de esa experiencia más joven, me voy a ir también a estudiar algo que es muy incierto, ¿qué va a pasar? Que de pronto si hubieras estudiado, no sé, una ingeniería, medicina, me voy a ir a hacer una maestría de no sé qué, pero cuando dices voy a hacer cine, es como una apuesta muy grande también. Sí, pero vengan, les cuento porque yo nunca tenía claridad en todo lo que me ha pasado en la vida. Todo ha sido como un proceso y como un descubrir y permitírmelo, porque de niña yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero contar historias cuando crezca, y ella, ay, bueno, vas a ser periodista. Entonces yo desde los 8 años
¿qué vas a hacer cuando grande? Periodista, quiero contar historias. Entonces me graduó del colegio, me meto a comunicación social en la Javeriana y no hablaba inglés, entonces mi mamá, no, tienes que irte a aprender inglés, no sé qué, entonces puse la carrera en pausa y me fui para Atlanta porque ya tenía una tía a estudiar inglés un año. Y resulta que en ese año empecé a trabajar, mis papás me mandaban de vez en cuando plata, no sé qué, pero empecé a trabajar y mi primer sueldo fui yo la que se lo mandé a mi papá, y mi papá, ¿cómo así? Y con lo que ahorraba me compré un carrito y después dije, ay, me gustaría quedarme como para aprender bien inglés, y entonces averigüé un college que era barato y apliqué y pasé, y como que todo el camino se me fue dando con la propia lucha y con la curiosidad que tenía como de descubrir qué era lo que yo quería, y empecé a estudiar periodismo en este college y lo odié porque era como lo que me enseñaron allá era quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y yo no, pero yo quiero exagerar, ¿no? Pues yo quiero decir cositas, ¿no? Antes las noticias falsas pues eran un escándalo. Hoy en día yo creo que hubiera sido la mejor periodista contando cuánta cosa, exagerando todo. Pero en ese entonces yo dije, ay no, el periodismo no es lo mío. Y tener esa experiencia lejos de mi casa y ya hablar inglés y sentirme independiente y poder trabajar y hacer cositas, a mí me gustó. Y entonces después de como 2 años y medio, 3, de tener como un associate degree en periodismo, en Bellas Artes, con un minor en periodismo, porque estudiando periodismo como que me deprimía, entonces dije, ay, voy a tomar otras clases. Y a mí siempre me gustó la fotografía, la pintura, tuve mucha esa habilidad artística, entonces me metí a clases que me parecían fáciles y me alegraban la vida, y empecé también a hacer cosas de arte. Entonces me gradué, tuve un associate degree, que es como un grado corto de Bellas Artes con un minor en periodismo. Y cuando terminé dije, o me devuelvo a Colombia a seguir estudiando comunicación social, o me quedo aquí a ver qué encuentro. Y ya había cerrado como mi ciclo en Atlanta. Yo dije, uy, Atlanta como que no es mi ciudad. Yo había ido a Nueva York en septiembre del 2001. Yo me devolví en el último vuelo de septiembre 10, desde Atlanta a New York. No, qué loco. Porque tenía que entregar un ensayo de la universidad. Pero bueno, ese viaje a New York yo dije, esta es la ciudad donde yo quiero vivir. Ahora yo no tengo familia millonaria, yo no soy la hija de santos. Mi familia es una familia huilense de clase media, entonces yo ¿cómo hago? Y empecé como a visualizar la posibilidad de irme a una ciudad como Nueva York a estudiar. Y ahí mismo, por la curiosidad, por el deseo, empecé como a ver qué universidades hay. Hay una universidad que se llama Cooper Union, que es gratis, y yo, por ahí es, pues porque realmente no podía pagarme una universidad. Y al mismo tiempo yo estaba trabajando en una empresa donde la dueña era neoyorquina, y ella y yo éramos muy buenas amigas. Y un día le conté, no, es que me quiero ir a vivir a Nueva York, y ella, yo me quiero regresar a Nueva York, volvamos, te puedes ir a vivir conmigo. Y yo, ¿qué? Uf. Sí, exacto. Entonces le dije a mis papás, no me vuelvo a Colombia, me voy a Nueva York, voy a vivir con Jan. Jan tenía una hija, Sabrina, de 11 años, yo tenía 19, entonces yo a veces le hacía babysitting. Entonces ahí como compensábamos. Entonces me fui a vivir con ellas, vivían en una casa divina en la 94, en el Upper East Side, entre segunda y tercera. Yo tenía el último cuarto, todas esas casas que son, el mío era mi último cuarto, y ahí empecé a ahorrar y apliqué a Cooper Union, que es una universidad donde solo enseñan, creo que arquitectura, ciencia y artes. Y yo, listo, Bellas Artes es lo mío. Pero ahí hay que hacer un test creativo que es súper raro. Entonces, por ejemplo, una pregunta del test creativo era lunes por la mañana. ¿Y tú qué hacías con eso? Muchas de las preguntas que me hicieron en mi test creativo, por ejemplo, me dijeron, queremos que nos muestres una esquina de tu cuarto. O quiero que nos muestres tu cuarto desde una esquina. Y yo, quiero que nos muestres un objeto colgado desde 2 ángulos de 6 centímetros a 6 metros. Eran un montón de cosas. Yo en ese momento empezaba a salir con un man que estaba haciendo un show, no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Jackass. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo empecé a salir con él y él tenía un montón de cámaras. Entonces me dijo, ¿por qué no haces unos videos? Y yo, pues sí. Entonces cogí las cámaras y el cuarto de Sabrina, como mi hermanita, ella tiene un cuarto enorme con un televisor. Yo no sé si a ustedes les tocó esos televisorcitos chiquitos donde uno metía como un VHS. Sí, claro. Y que a veces uno lo llevaba a los paseos. Sí. Ella tenía ese televisor. Y era un televisor chiquitico, y siempre que estábamos en el cuarto de ella no podíamos ver televisión. ¿Sabes? Se me ocurrió hacer una historia de una mujer que vivía en ese televisor y ya no cabía, y le escribí una carta a la dueña para que comprara un televisor más grande. Entonces usé las camaritas. Aquí yo no tenía ni idea de cine,
ni idea cómo se hace nada, pero si ustedes ven, ahora yo veo ese corto y dije, intuitivamente entendía todo, porque tenía los contraplanos, los close-ups, todo lo filmé a punta de pura intuición. Sabrina actuó en el video, yo también, yo era la señora que vivía en el televisor. Ese es uno de mis cortos favoritos. Cuando terminé de hacer ese corto, yo necesito que alguien me edite esto. ¿Yo a quién le pido el favor? Y empecé a preguntar a un amigo colombiano muy cercano, Vladimir Vizcaya, era editor y de buena gente porque no tenía cómo pagarle, me dijo, ven, yo te lo edito. Y con un tema ahí es que editar en ese momento no era lo que es editar hoy, que sacas el teléfono. Esto fue como en el 2003, 2004. No, editar en ese momento era, 2005. Pues tenías que tener como una pequeña infraestructura para editarlo. Exacto. Sí. Pero lo que te digo, yo necesito un editor, ¿cómo hago? Como que los obstáculos llegaban y Dios, no sé, en lo que cada uno crea, abría un camino. Siempre hubo alguien que me ayudó, me mostró un camino, entonces fui a editar con Vladimir, editamos el video y todo, a él le gustó un montón, le pusimos musiquita, a mí me encantó. Cuando yo termino de hacer ese video, me cae una epifanía, es como, ¿esto que estoy haciendo qué es? Que tiene lo de escribir la historia, inventada, como yo quería que tenía el periodismo. Porque me faltó un pedacito. Bellas Artes a mí me encanta, pero era una soledad. Yo todo el día con un lápiz, un pincel, es como, necesito interactuar, necesito trabajar con gente, necesito hablar, me voy a volver loca. Entonces yo también Bellas Artes, aunque estaba aplicando para Bellas Artes, para Cooper Union, yo era como, no sé, es una actividad muy solitaria, yo quiero colaborar. Entonces termino de hacer este video y dije como, esto que estoy haciendo tiene la parte de periodismo, que es uno solo escribiendo una historia después, tiene la parte de colaborar con Sabrina, con Vladimir, con toda esta gente. ¿Esto cómo se llama? No, que es cine. Y yo, eso es lo que yo quiero estudiar, cine. Y entonces no entré a Cooper Union. Y a ese momento, gracias a Dios, nunca hiciste nada de periodismo. Nunca. No. Trabajé de niñera, de mesera, como nos toca a todos los inmigrantes. Sí. ¿Cuál trabajito había? Ahí me metí. Yo era la peor mesera, pero la gente le daba pesar y me daban buenos tips. Por eso me pude comprar mi primer carro. Me escondía, como que, que no quieran nada. Yo evitaba la mesa, o sea, era terrible, me daba como ansiedad. Ahora que uno sabe los conceptos de ansiedad, eso era como ansiedad. Yo tenía una amiga que fue la que me ayudó a conseguir ese trabajo, que era la que, mira, ven, yo te ayudo. Terrible, fue terrible. Pero bueno, eso es parte como de ser migrante, de salirte de tu zona de confort. Yo soy esa. Yo admiro a los meseros. Laura prefería el back que el front, siempre. No me pongan eso. Sí, romper ese hielo de hola, buenas tardes, para mí era como, yo no podía. Ay, no. Pero bueno, pasé por todo eso. Entonces, Bellas Artes tenía yo mis dudas de, no sé si esto es lo mío. Entonces termino de hacer este video y me doy cuenta como de este proceso y digo, ¿esto qué es? No, que es cine. Y yo, bueno, no entré a Cooper Union, pero entré a otras universidades para Bellas Artes, porque yo tenía un portafolio de todos los, yo pinto bien, milagrosamente, tengo ojo, mido bien. Entonces pasé en varias universidades, incluida The School of Visual Arts, la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y pasé para Bellas Artes. Y una semana antes yo llamé y dije, oigan, quiero cambiar de carrera. Y ellos como, pues no puedes. Por favor, es que necesito estudiar film and video, cine y video. No puedes. Lo único que puedo hacer es darte una entrevista con el decano. Y yo, de una. También, ahora que yo me observo, a mí no me daba miedo nada. Me daba miedo todo, pero al final no me daba miedo nada. Yo sí, de una, sí, consígame una cita con el decano, cuelgo. Pero tú te sentías como muy comfy con el inglés. Sí, pero, o sea, sí y no, pero no me importa, me lanzo. Para aprender uno bien inglés, por ahí 5 años. Sí, total. Con 2 años tú ya te defiendes, ¿entiendes? Sí. 3 años uno ya no comete tantos errores, 4 años uno ya escribe bien un párrafo y 5 años uno ya ni lo piensa. Es así, o por lo menos a mí. Entonces, aquí yo ¿cuánto llevaba? Yo ya llevaba como unos 5 años, yo creo. ¿Cuándo fue? Sí, en 4 por ahí. Porque yo me fui a mediados del 99, me mudé a New York en el 2003 y entré a la universidad en el 2005. Sí, entonces ahí ya el inglés no era... No era un stopper, barrera, pues, sí. No. Y la verdad, cuando lo era, yo no dejaba. Yo hablaba, tenía novios en inglés, yo hablaba terrible y todos me apoyaban. No, eso no me hacía ruido en la cabeza. Yo era consciente.
O cuando me tocaba escribir ensayos, no, pasaba la noche entera escribiendo 2 páginas, era terrible, sufrí mucho, pero bueno, el caso es que entonces llego a encontrarme a esta reunión, el man venía tarde y ahí es donde empiezo yo a temblar y yo, pero ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué le voy a decir a este señor? Va a pensar que estoy loca y me dio por googlearlo. Empiezo a googlearlo y resulta que este señor era veterano de Vietnam, había estudiado Bellas Artes y su máster había sido cine. Y yo, él le pasó lo mismo que a mí. Cuando ya leí yo eso, a mí, yo, ok, le voy a explicar qué es lo que me está pasando. Y entonces llegué, él se llama Reeves, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y le conté, le dije, mira, le conté, yo siempre quise contar historias, pensé que lo mío era periodismo, pero al tomar clases de periodismo me di cuenta que por ahí no era, entonces empecé a estudiar Bellas Artes porque siempre he sido muy visual, me gusta dibujar con luz, no sé qué, y al hacer estos videos para Cooper Union me di cuenta que lo que quiero es cine y televisión, entonces quiero cambiar de carrera. Entonces duramos 2 horas hablando, nos hicimos amigos, de hecho yo me gradué con honores de esa universidad, ahorita les cuento, y él me amaba y siempre que venían nuevos estudiantes, él me invitaba para llevar una charla y yo iba, entonces nos volvimos muy buenos amigos y me dejó cambiar mi carrera solo con esas 2 horas de entrevista y de contarle mi vida y él me contó la de él, sí, dijo déjenla que ella se cambie. Para tú entrar a The School of Visual Arts tenías que tener un corto, tenías que tener un guión, o sea, todo un proceso, yo no tuve que hacer nada de eso y entonces empecé a estudiar cine y video y pues dentro de la carrera me empiezo a dar cuenta, yo no sé nada y hasta el sol de hoy soy muy ignorante porque no sé, no soy tan cinéfila como yo quisiera. Hay directores que admiro y me muero por ellos y de ellos sí sé todo, pero yo empecé a estudiar con gente que se sabía todos los Óscares, todas las películas, todos los actores y yo... Sí, casi que una obsesión con también yo no sabía nada. Hay un tema, siento yo, con el cine que se ha vuelto como un tema ahí de un combo de eruditos súper... Es súper snob. Sí, exactamente, que a veces a mí también me hastía un poco. No, y yo era como con el sobrino de Spielberg y la hermana de John Leguizamo, el actor, o sea, todo el mundo súper empapado de esta industria y yo nula, solo había hecho ese corto que me había dado la conclusión de eso era lo que yo quería hacer. Pero esa ignorancia al final fue fabulosa. Porque yo hacía las cosas que me nacían intuitivamente. Entonces yo hacía un corto y entonces lo presentaba y ellos, ay, te inspiraste en la escena de Kubrick cuando Y yo no, solo puse la cámara en el piso con una cobija y la jalé para atrás. Entonces yo no estaba condicionada como a copiarme de nadie, ¿no? Y después me di cuenta que para hacer cine uno tenía que ser millonario o ser el hijo de un millonario y dije... Muy madre, otro obstáculo aquí, ¿cómo voy a lograr? Porque me di cuenta, tengo que trabajar con gente y la gente más pila cuesta. Ajá. Pero también en la universidad me di cuenta que si tú tienes una buena historia, todos quieren trabajar contigo. Entonces yo empezaba a hacer mis cosas, yo era súper independiente, pues ya había hecho ese corto, ya sabía dónde poner las cámaras. Y mostraba y todo, oye, y eso no sé qué, eso está chévere, en la próxima yo quiero trabajar contigo, yo quiero trabajar contigo. Y eso me dio esperanza y dije, bueno, no tengo que ser la hija de Obama o de Bill Gates, si tengo un buen guión, yo voy a lograr hacer cine. Entonces, eso me dio esperanza. Ana, ahí cuando tú mencionas que si hay como una creencia, como un imaginario que para hacer cine hay que ser millonario o tener las conexiones más increíbles del mundo, ¿qué pensaban tus papás? Porque eso es una cosa, eso es una cosa que nosotros... los semestres de la Javeriana los perdí. Hablamos mucho acá porque como que sobre todo en países como el nuestro, donde siempre hay como una carencia económica, como que, pucha, hay que estudiar algo que de plata, porque es difícil, porque apostarle a las artes es casi que hacer votos de pobreza. No, pues mis papás sufrieron, me fui a estudiar inglés, me quedé, bueno, empecé a ser un poquito más independiente, entonces ellos, bueno, está bien, no, que va a ser periodista, no, que ya no, que Bellas Artes, ¿cómo que Bellas Artes? No, que ya no, que cine, ellos ya eran como, o sea, yo empecé a estudiar cine a los 25 años, con chinos de 18 que se acababan de graduar. Obviamente me sentía re vieja, qué ridiculez, ¿no? Eso de la edad, pero bueno, eso es otro tema para otro podcast. Me sentía re vieja a mis 25 años, pero tenía como esa paz de saber que yo estaba siguiendo como un camino
como interno, yo no sé cómo explicarles, como que yo estaba tranquila en medio de todo el ruido que me podía hacer, como todo lo que me enseñaron, que uno tiene que estar casado antes de los 30 y que uno ya en los 25 ya tienes que empezar tu máster. Todo ese ruido yo lo tenía, pero había como una fuerza interna mía que era como, no, estoy bien, yo estoy donde tengo que estar y sí, estoy más lenta, pues tal vez si hubiera tenido unos papás cineastas, hubiera aterrizado mucho más rápido en mi propósito de vida, pero pues estoy viviendo mi proceso y lo respeto y es un honor sentirme que estoy encaminada hacia lo que nunca soñé, pero como que te lo hacía encontraste. sentido. es real, que Te hacía está mucho dentro. sentido. Sí, pero mis papás pues súper preocupados, pero también siempre como han confiado como en mi personalidad. No sé, era una mezcla de, ay, mi amor, pero ¿y cuándo vas a tener un trabajo? Y yo, mami, estoy trabajando. Sí, pero en la oficina. Y yo creo que nunca, ma. Pero ¿cómo así? Mi papá, ¿no? Hoy en día ya entienden un poquito más, porque pues también para ellos era como una cosa muy rara. Pero ya son como, no, sí, ella está haciendo otra cosa, ¿no? Y lo respetan y me admiran, y por fin. Pero bueno, el caso es que a mí me parece que uno no es necesario ir a estudiar cine a una universidad realmente. Pero lo que sí te da la universidad es tribu, equipos, acceso a cosas. Entonces, no, la gente hacía un corto al año, yo me hacía 10. Y los profesores me amaban porque a mí sí me encantaba. Y entonces, gente, ven, yo te ayudo con esto, ven, yo te ayudo con lo otro, ta, ta, ta. Y entonces yo me gradué con un montón de cortos y al final mi tesis de grado se llamaba El elefante rojo. Fue inspirado en Memorias de mis putas tristes. Yo me leí ese libro de este señor viejo que iba a ver una niña dormir desnuda y yo me obsesioné con la niña. Y yo, ¿qué me importa ese man? ¿Qué es esta niña? ¿Por qué está ahí? No sé qué, bueno. Ven, ese no está colgado, ¿no? Sí, y la protagonista de ese es Natalia Reyes. Ese fue su primer pinito de cine. Pues ella y yo empezamos nuestras carreras juntas. Tengo buena espalda, muchachos. Sí. Y buen ojo, yo Sí. creo. Y bueno, mucha suerte. Muchas bendiciones, como diría mi mamá. Entonces, ese corto fue nominado a muchas cosas en la universidad, hacer un festival de cine, que es interno a la universidad, pero los jueces son Oscar winners, como gente importante de la industria en New York, que tú tienes acceso. Entonces yo gané como mejor película del año y mejor dirección. Y me iban a nominar a mejor fotografía, pero mi fotógrafo había sido Lucho Otero y él no era a la universidad. Entonces por eso no pudo. Y lo mismo la edición, también nos iban a nominar a mejor edición y Vladimir me había ayudado con esa edición y como no era estudiante de la universidad, pues no. A mí me entregó mi premio Kevin Kline, que es un actor que se ha ganado un Oscar y me dijo, yo quiero trabajar contigo algún día y yo, gracias. En la noche de mi graduación, donde me dieron todos esos premios y yo, ok, estoy como por buen camino, porque lo que te digo, estudiaba con gente experta en cine, gente empapada en la industria del cine, entendiendo absolutamente todo. Y la mejor del grupo había sido yo, con una ignorancia total, sin entender y sin querer tal vez educarme tanto y saber tanto. Yo quería era como enfocarme en lo que me inspiraba, en las cosas que me importaban. El elefante rojo habla como de lo político femenino, ¿no? Como de una niña que su única oportunidad de vida es ser prostituta. Entonces empecé a ver, estos son los temas que me gustan a mí, como las cosas que se tienen que decir, se tienen que hablar, lo que es un poquito tabú, lo que es un poquito incómodo. Y pues poco a poco así ha sido como mi trayectoria de descubrir qué son esos temas, porque para hacer cine sacrifican absolutamente todo. Y si no tiene para mí una sustancia profunda, un propósito que de verdad de pronto pueda tener un impacto, sin yo ser experta en nada, pero en las cosas que me dice mi intuición, esto puede tener un impacto positivo en otra persona o en Colombia o en mi familia, ahí estoy dispuesta a hacer el sacrificio que es hacer una película, porque no es por entretenimiento y ya. No me daría la vida si fuera una película, porque es chévere y ya. No, tiene que tener un tema que me conecte y me enchufe como con ese propósito de vida, con ese sacrificio, con todo lo que significa dedicarte a hacer cine. Ana, ¿y habían muchos latinos estudiando contigo? Muchas mujeres. Bueno, las dos. Una. No muchos, pero sí habían. Sí. Y mujeres también, pero pues sí éramos una minoría. Es que no sé, yo conozco muchas mujeres directoras, pero las oportunidades para esas mujeres directoras son muy limitadas.
Yo sí creo que hay muchas, pero todavía no estamos como a un nivel de igualdad, pero estamos llegando ahí. O sea, a mí me financiaron mi película finalmente porque querían apoyar como mujeres que estaban tratando de sacar adelante proyectos con sustancia, con propósito. Entonces sí, porque viví en Los Ángeles un montón de tiempo, como por 10 años, iba a reuniones, no, que las mujeres, pero nunca pasaba nada. Siento que estamos entrando en una etapa donde ya sí están empezando a verse esos cambios. Bueno, pero allá vamos a llegar. Sí. Porque esto estaba fascinante. Llegaste, te graduaste y dijiste, parce, pues sí, parece que esto sin querer Por queriendo, aquí sí es. está súper funcionando. ¿Y decides quedarte en Nueva York o dijiste, pues Sí. ya casi que me abrí un espaciecito acá que es bien complejo, muy complejo lograrse como abrir un espacio en la meca del cine mundial? Sí, pues yo me gradué y empecé a trabajar en una empresa de publicidad como productora. Me pagaban súper bien. Era chévere, pero como que yo sentía que no estaba llegando como a ningún lado. Y renuncié. Y fui muy pobre. Me tocaba como hacer Airbnb de mi casa porque no tenía cómo pagar la renta. Entonces me iba a quedar con amigos. Tengo muchos amigos que me apoyaron un montón en esa época. Pero me dediqué a escribir La Luciérnaga. Ese era el sacrificio, como escribir ese guión, sacar adelante ese guión. Y bueno, y poco a poco, por medio de amigos que tenían plata y que creían en mí, pude financiar La Luciérnaga, que la hicimos muy barata. No sé si debería hablar números aquí. Sí, sí. La hicimos como por $115,000. Pero la vendimos como por casi 100,000 a Netflix, entonces recuperamos Se recuperó. mucho de la La inversión. ¿Esa se rodó en qué año? 2013, también aquí en Colombia. O sea, rodaste en Colombia, pero vivías en Todo Nueva el York. proceso previo fue en Nueva York. Sí, todo. Que es algo que me ha llamado mucho la atención como de tu carrera y es, si bien pues es una súper oportunidad poderte formar en New York, tener esos contactos, aprender tantas cosas, como que siempre ha sido una conexión muy grande con Colombia y es como, quiero volver a hacer las cosas allá. Claro, a ver, bueno, yo nací en Bogotá, mi familia es del Huila y algunos de sus familiares migraron al Caquetá. Entonces, de niña, yo pasé muchas vacaciones en el Huila, en el Caquetá, y pude ver la realidad de nuestro país como muy de cerca. Entonces, nunca me olvidé de mi país, como siempre pensaba, no, en el proceso de paz, ¿yo cómo puedo hacer la paz? Pues desde lo que sé, ir y trabajar allá, dar trabajo allá, esa siempre ha sido como mi meta como colombiana. La Luciérnaga, el director de foto, es mexicano, que estudió conmigo, pero por lo general yo siempre he querido venir acá y hacer país acá. Me decían, porque no sé si esa película en inglés, puedes ganar más plata, y yo, sí, pero La Luciérnaga es una historia de amor entre dos mujeres que no son lesbianas. Hay mucha ignorancia sobre el tema de la homosexualidad en nuestro país y somos un país muy católico. Y esa mezcla, pues no ayuda. Porque en mi familia, que somos muy católicos, esos temas costaban. Pero una vez yo traía amigas gays a mi casa, mis papás nunca son groseros con nada, son muy respetuosos, entonces es más como falta de información y de conocimiento para entender otra realidad que de pronto es muy ajena a la nuestra, y dije, esta puede ser una buena oportunidad para hacer una película que hable de un tema que es difícil y que puede mostrarlo desde un lugar de respeto y de amor, ¿no? Entonces, eso se necesitaba aquí en Colombia. Entonces, ¿de qué me sirve yo ir a hacer a Estados Unidos una película sobre dos chicas? Y no, necesito hacerla en Colombia, en Bogotá, para que la gente que está allá diga, ah, bueno, pues eso le puede pasar a cualquiera, o no. Que sea ese un pasito hacia esa información y llevar a la tolerancia, que es lo que todos al final, o lo que buscaríamos todos, de poder ser quienes somos y respetarnos y tolerarnos, ¿no? también para bajarle un poquito los niveles de violencia a ese país y nos toleráramos un poquito más. Exacto, mostrar, sí, yo siempre he tenido claro, no sé, respeto mucho las películas de acción. No sé si es lo mío en este momento, aunque mentiras, en Alex tuve una secuencia de acción que yo no sabía cómo iba a filmar y le tenía como mucho respeto. Mi productora, Limor Sivan,
trabajó muy de cerca con Keanu Reeves en todas sus películas de acción, entonces yo le dije a ella, en esta pedazo Benítez es al lado mío, porque la verdad me siento como pez fuera del agua. Me gustan más como las escenas dramáticas, pero no, fue fabuloso y me sentí súper cómoda, es pura coreografía, de hecho es más fácil filmar acción, violencia, tiros, que a veces una escena íntima, dramática, pero bueno, el caso es que sí, sentí la necesidad con La Luciérnaga de contar, además también vino de un lugar muy personal, porque mi hermano falleció en un accidente de tránsito, y su novia de toda la vida vino a visitarme a New York, estaba muy mal, entonces ella se quedó conmigo un mes, y ese mes yo la veía que me miraba y era, ay, tú eres igualita a tu hermano, o yo me reía y era, ay, tú te ríes igualita a tu hermano, y a veces como que se pasaba a mi cuarto, entonces yo la consentía, y dije, si yo no hubiera tenido la relación que tuve con mi hermano y con ella, que es como mi hermanita, podría nacer un amor, una historia de amor entre dos mujeres que están viviendo un duelo muy duro para las dos. Y desde ahí empecé a escribir La Luciérnaga y dije, ay, bueno, no sé qué. ¿Y lo pensaste como un largo desde el principio o como Sí. corto? Dijiste, esto es un largo, esto es una Y historia dije, muy largo. debe ser mi primer largo. Viene desde un lugar real mío y es un tema que yo creo que necesitaba Colombia. Y bueno, hice La Luciérnaga y le llamé a Cristina y le dije, Cris, escribí esta historia, léela. No es un mensaje secreto para ti, no estoy tratando de decirte nada. Pensé en esta historia que me pareció muy interesante y me pareció linda para Colombia. Entonces me dediqué a escribir La Luciérnaga, al rebusque como podía para sobrevivir en Nueva York y con amigos inversionistas pudimos juntar esa plata y venir a filmar acá. Pedí muchos favores, mucha gente me daba locaciones gratis, sentí mucho apoyo de mucha gente, los actores trabajaron casi por nada, muchos de ellos gratis también. Tú tienes, Ana, siento yo que hace muy poco te conozco, pero tienes una personalidad de productora también. Uy, o sí, sea, yo como soy súper productora. Siento que eso se nace. En realidad Sí. hay gente que es productor porque... No, a mí me nace y muchas cosas que con productores que he trabajado que no pueden hacer, yo voy y lo logro. Es como, vengan, yo manejo esto, tranquilo, mira, no sé qué. Sí, tengo como un talento como con la gente, como para explicar cosas y lograr que ellos me apoyen a la causa. Y creo que eso, ahorita analizando, como también te ayudó a hacer tu vida en Estados Unidos. En o sea, todo, abrir casi caminos. Eres productora de tu vida, o sea, sí. Es como una gestora también de abrir ese espacio en unos espacios que son un poco más complejos, siento yo, como el arte, el cine, con los costos que tiene, y a veces ese mundo es un poco cerrado, meterse ahí es muy complejo, y creo que tu personalidad tiene que ver mucho con eso. O sea, me ha ayudado, sí. Yo siento que la cultura colombiana nos ayuda un montón en el exterior, porque somos, iba a decir como calientes, pero warm, como, sí. ¿cómo se dice? Cálidos. Sí, cálidos. Ay, no calientes, qué vergüenza. También. Bueno, también. Pero somos como, tenemos una personalidad muy encantadora. A mí me pasaba eso, entonces empecé a trabajar en esta empresa y conocí la jefa. Y entonces resulta que yo tengo el pelo crespo y la hija de ella tiene el pelo crespo. Entonces ella me vio y me fue a saludar y yo, hola, ¿cómo estás? Siempre como con una sonrisa, buena vibra, calor en el corazón, y ella, eso le impactó un montón, y eso es nuestra cultura, colorida, amigable, sonriente, resiliente. Todo eso ayuda un montón abriendo caminos. Entonces esta jefa me dijo, ay, qué bueno que trabajes acá, pero me gustaría que también pasaras tiempo con mi hija, ella tiene el mismo pelo que tú, vivían en Nueva York y tenían una nana colombiana, y yo sí, de una. Entonces cuando decidí irme a vivir a Nueva York, que le conté, oye, me quiero ir a vivir a Nueva York, y ella me dijo, vente a vivir con nosotros. Para que alguien te diga eso es porque se siente cómodo contigo, tu buena vibra, eso es nuestra cultura colombiana, eso abre un montón de caminos y la gente te quiere ayudar y la gente quiere ser parte de tu historia. Entonces influye no solo mi personalidad, sino también mi crianza, de ser servicial, de saber agachar la cabeza, de tener un corazón humilde, pero eso no significa no trabajar duro, ser respetuoso, como todos estos valores que nos han enseñado en nuestra casa, a la gran mayoría eso sirve un montón en el exterior. Ayer hablamos de eso, como que nos llegó una amiga de Italia y nos poníamos a hablar que muchas veces, Ana, como que sentimos que acá en Colombia pues hay unas dificultades y no nos damos cuenta muchas veces que esas dificultades nos están preparando para cosas que más adelante se convierten es como en una habilidad gigante, o sea, como que desde esa dificultad se va cultivando esa es la vida. una habilidad tremenda
que a la final se traduce en una ventaja cuando nosotros nos comparamos con otras personas en el mundo. Entonces, en el momento lo vemos, la lectura pues es como un poco con drama, porque es duro, porque nos toca esforzarnos más, porque no tenemos las mismas oportunidades, pero desde esa carencia y desde esa dificultad pasan unas cosas brutales. Sí, total, no, y yo siento que esa es la vida. Todas las tribulaciones, los obstáculos son maneras de mostrarnos cómo crecer, cómo avanzar, cómo llegar a otro lugar que de pronto no habíamos imaginado. Entonces, aunque sea muy difícil, no sé, son como cosas que de verdad sí te llevan a otro lugar donde tú necesitas estar para lograr tu evolución, para lograr tus metas. Pero sí, yo siento que la cultura colombiana en países como Estados Unidos, en ciertas ciudades donde muchos valores no existen, porque yo cuando me fui de Colombia yo pensaba que todo el mundo era igual. Todo el mundo tenía los mismos valores, las mismas prioridades, y resulta que no, es como, no, yo nunca hablo con mi mamá, un novio que odiaba a la mamá y yo, ay, qué cosa tan terrible, ¿no? O esa soledad, entonces, todo esos valores a mí me han servido mucho como herramienta en todas las ciudades a las que he ido para conectar, para crear amigos, hacer amistades de verdad sólidas, donde yo necesito a alguien y yo necesito ayuda y a alguien para dármela, porque yo siempre también he sido esa persona de estar apoyando. Y cuando uno se va de la casa, uno arma su familia. Y esa familia que uno arma se vuelve sí, como tu base, los que te salvan, ¿no? A donde mis amigos era donde me iba a quedar a dormir mientras rentaba mi casa para poder pagar la renta ese mes. Entonces tú puedes, como la canción de los Beatles, I Get By With a Little Help of My Friend, los artistas o las personas que nos vamos, gracias a esa familia que formamos, sobrevivimos estar lejos, sobrevivimos la inestabilidad. Yo en esta industria tan difícil, que a veces hay plata, a veces no hay nada, uno se bandea con la ayuda de esa tribu que hace fuera de su país. Y para mí, pues mi familia siempre ha estado aquí en Colombia, para mí ha sido fácil regresar. Y algo y tal vez hice inconscientemente, que era como la necesidad de construir país, de contar las historias acá. Me parece que Colombia tiene unos paisajes divinos. Ahorita que filmé en Río Claro, un lugar espectacular, yo decía, como es que nadie ha filmado aquí antes, este lugar es demasiado cinematográfico. Entonces, estos lugares tú los consigues aquí en Colombia, entonces era como una ganancia por punta y punta, de yo sentirme que estoy construyendo país, de que estoy trayendo inversión al país y también mostrar unos escenarios que no se consiguen tan fácilmente en ninguna parte del mundo. Entonces, para mí ha sido fácil regresar a mi país, armar país. Vuelvo y me quedo donde mis papás, a veces me siento como una loser porque digo, esta edad y yo aquí. Pero pues al final no importa. Hay un propósito Hay mayor. un propósito más grande y es algo temporal. Yo tuve mi casa acá, ya no, pero siento que para mí volver al país ha sido fácil y ha sido bonito, y ver que no solo vuelvo yo, sino vuelvo con un proyecto, vuelvo con un grupo de gringos que quieren invertir y invertir en zonas que realmente se necesita esa inversión. Es una cosa como que, ay, ya me puedo morir tranquila, puse mi granito de arena. Y me parece que todos como colombianos tenemos o quisiera yo que todos tuviéramos esa obligación de construir país desde lo que hacemos, porque por ejemplo, si yo soy cineasta, ¿cómo puedo construir país? Bueno, trayendo inversión, o yo ayudé a fundar una escuelita de cine en Belén de los Andaquíes, donde Alirio, el fundador, se reunía él tomaba fotos, hacía como stop motion, y los niños los papás no tenían plata para mandarlos al colegio de ahí del barrio, que lo pueden ser reclutados para algún grupo armado o crímenes de pueblo, él los organizaba y les enseñaba cómo hacer stop motion. Y entonces mi familia mucha es del Caquetá, entonces yo vi este proyecto, venga, ¿cómo apoyamos esto? Vino una non-profit también española y armaron esta escuelita, y entre todos hemos logrado como montar este proyecto que ha sido muy bonito. Y cada vez que yo podía, un verano o unas semanas que tenía libre, me iba al Caquetá, a esa escuelita, a dar talleres y a enseñar cositas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo, pues vete a un pueblo cercano a tu ciudad, a ver qué puedes hacer allá. Vete, tú de pronto tienes una finca, mira los errores de tu finca. Si tú eres médico, vete un sábado a decir, voy a atender a todos los que necesiten. ¿Sí me entiendes? Todos desde nuestra posición, desde nuestra carrera, podemos construir país, podemos aportar un granito de arena a los vecinos, a los que están a 3 horas, porque al final todos somos los mismos. O sea, lo que a mí me separa de alguien que vive en Río Claro y que se fue a hacer paramilitar o lo que sea, es
porque vivimos a unos kilómetros de distancias, o sea, todos somos lo mismo, en fin. El caso, entonces yo sí siento que como colombianos, y ojalá los que están escuchando esto y viven en el país tengan ese cuestionamiento de yo qué puedo hacer por el país desde lo que yo sé. Soy médico, bueno, voy a ir un fin de semana a ver cómo puedo ayudar a un pueblito. Soy abogado, lo mismo, voy a ver si de pronto necesitan en la vereda de, no sé, de algún lugar aquí cerquita de Bogotá, voy a ir 3 fines de semana a ver cómo puedo ayudar, así, y ver desde lo que hace cada uno, porque yo creo que como cineasta es como lo que menos puedo aportar, ¿no? Pensaría cualquiera. Resulta que no. Yo tuve una experiencia muy linda en Belén. Yo me llevaba a los niños, me prestaban un carrito como un Land Rover vuelto nada que nos dejaba varados. Y entonces yo me llevaba a los niños a veces al río a que se bañaran. Y eran como 20 niñitos en ese carrito. Y una vez estábamos ahí sentadas con 2 de las chicas y yo no sé por qué llegó el tema como del abuso sexual a nuestra conversación y yo noté que una de ellas se rayó horrible. Yo no soy psicóloga, yo no sé de nada. Entonces mi consejo era, ¿por qué no hacemos un corto sobre esto? Como que todo lo soluciono con un corto. Y yo, ¿por qué no hacemos un corto sobre esto? Y esta chica, no, eso no vale la pena, yo no quiero que la gente se entere que esto me pasó, no sé qué, porque era un familiar de ella. Yo le dije, no, pero nadie se tiene que enterar, tú puedes decir que te inventaste esa historia, o sea, no es tu nombre. Y ella le quedó sonando y lo hizo un corto, se llama Una noche oscura o algo así, la cosa más divina, y se ganó un premio en un festival de ahí local. No. Y yo ahí es donde me di cuenta como, el arte sí es una herramienta muy sanadora, porque ella me había dicho que ella le había contado a su mamá y la mamá no le había creído. Esta persona que quiso abusar de ella le tapó la boca por la noche y ella lo mordió. Él tenía las marcas en la mano. Y la mamá vio esas marcas y aún así no le creyó. Y muchos momentos así yo vi en la escuela audiovisual infantil, porque nuestro país es un país extremadamente enfermo, sexualmente, sobre todo contra los niños y las niñas de nuestro país. ¿Cuánto se demora la producción, todo el tema del rodaje? Luego viene la postproducción. Más o menos, ¿cuántas personas están involucradas para tener ese contexto? Sí, creo que la gente lo dimensione. A veces cuando dicen las cifras de las películas, la gente dice, ¿por qué se gastaron 20 millones de dólares? Y les voy a compartir algo que me pasó a mí, y fue que cuando entendí un poco de este mundo y de la complejidad que exige esto y de la rigurosidad, como que ya no voy a verme una película, así sea a una sala de cine o que la ponga en una plataforma, y ya no la veo de la misma forma. O sea, ya estoy analizando una cantidad de cosas porque fue como que wow, es que nunca me había detenido a pensar en todo lo que está pasando acá. Yo, la manera como se lo explico a familiares y gente que no conoce la industria es armar una empresa. Hacer una película es armar una empresa. Entonces uno tiene el concepto, entonces uno hace el plan, uno empieza a contratar a la gente, abre la empresa, es algo así. Pero también cabe destacar que hay diferentes maneras. En mi caso, yo soy guionista y directora. Hay personas que solo dirigen, hay personas que solo escriben. Cada caso es diferente. Yo soy guionista y soy una guionista lenta, ¿ok? Yo me demoro años escribiendo un guión y reescribo y mando amigos y hago laboratorios y me demoro mucho. Esa soy yo. Entonces, preproducción se llama cuando tú ya decides, ya tienes la financiación y empiezas a preparar para ir a filmar. Eso es preproducción. Lo que haces antes, que es escritura de guión, dependiendo de cuánto se demore la persona en escribir. En mi caso, hay personas que escriben en 6 meses un guión, en 3 meses, en un año, o son 2 personas que escriben rápido. Yo soy lenta. Estoy tratando, para no ser tan pobre, de ser más rápida. Porque una película cada 10 años, pues me quedaré viviendo con mis papás toda la vida y esa no es la idea. Entonces, La Luciérnaga, mi hermano se murió en el 2007, en diciembre, el 31 de diciembre del 2007. Entonces, yo la terminé filmando en el 2013. Yo creo que yo empecé a escribir eso en 2009, 2010 y me demoré como 3 años en llevar el guión a donde tenía que llevar. Y ahorita yo veo la peli y está llena de errores y carencias y yo soy, ay no, qué bruta, pero eso es un proceso normal de todos los cineastas, donde tu primera película pues es una escuela enorme y aprendes muchas cosas. Entonces yo me demoré, me conseguí la financiación en el 2013 y ahí la filmé. Éramos un grupo, ese crew, yo no me acuerdo, la verdad es que no quiero decirles un número falso, digamos 50 personas, no sé. Muchos favores, pagándole a todo el mundo la mitad, algunos sin pago, o sea, yo sufrí un poco por eso.
Y cedí también muchas cosas creativas y cositas, porque si tú lo quieres hacer así, listo, hagámoslo así. No me sentía capaz de exigir nada, porque quería que la gente estuviera cómoda y que estuviera contenta. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno también va aprendiendo en su primera peli. Duré 1 año y medio editando también, porque a ver, uno escribe la película 3 veces. Personas como yo que escribimos, dirigimos y editamos, como que estamos hasta el final, uno escribe la película 3 veces. Entonces la primera es ese guión, es ese punto de partida. Yo hago 7, 8, 9 versiones de guión. Después del guión, tú llegas a producir. Te resulta, no, que es que llovió. No, pues hagamos esa escena lloviendo. Entonces tú empiezas también a ajustarte y a reescribir. Y la meta está en que no pierdas el hilo conductor. Pero también la meta está, a mí me pasa que cuando yo tengo crisis en el set, sale algo súper bonito. Algo que no escribí nunca, que me elevó la película. Entonces a mí me gusta cuando todo empieza. No, que me acuerdo con La Luciérnaga, íbamos a estar 3 días en un apartamento filmando unas escenas en unos cuartos. Llegamos a filmar, habían empezado remodelación en el piso de abajo, así de martillazos, y yo... Si lo sufrimos nosotros con este podcast, cuando sí, nos pasa. Imagínense. Entonces bajamos a decir, ¿será que podemos retrasar 3 días la remodelación? Nosotros les pagamos a los obreros. ¿De dónde? Yo no sé, me va a tocar pedirle plata a mis papás, algo... No se puede. Y yo, Dios mío, teníamos que empezar a filmar a las 8, eran las 11 de la mañana y nosotros, yo, espérese. Entonces empiezo a llamar, un apartamento, por allá, un amigo, sí, un apartamento, se están mudando y no los dejan ir a filmar allá, corra todo el mundo para allá. Empezamos a filmar como a las 3 de la tarde o 4. Yo había escrito esa escena que era en el atardecer, que tenía una vista, no sé qué. Pues resulta que empezamos a filmar a las 4:30 de la tarde. Este apartamento era en las montañas y tenía una vista. Y la escena era que ellos se acaban de mudar a ese apartamento. O sea, todas las cajas que tenían ahí para la mudanza no servían. Y yo me quedé aterrada y yo, Te habían construido la escena. Me sacaron de un apartamento que nos habían prestado, que no tenía vista, que es, ay, bueno, al fin, tú empiezas a sacrificar. Bueno, pues no hay atardecer, no importa como esté, porque pues hay que correr y hay que hacerlo y sacarlo adelante. Pasa toda esta crisis y pum, llegamos allá y yo, así fue como yo lo escribí. Wow, yo, gracias universo. Obviamente llevábamos un día de retraso, entonces lo que hicimos fue decimos a la gente, chicos, hoy nos vamos a pasar, hoy los vamos a explotar, los que se quieran ir se pueden ir, no tienen que quedarse, pero eso sí, les vamos a traer empanaditas, arepitas de huevo, un heladito. Para explicar, es como todos los técnicos y toda la gente que está trabajando ahí detrás, muchos, como en este rubro, se cobra por día, o sea, el día de cámara o el día de gaffer o el día no sé qué. Entonces, si no se pudo grabar por cualquier motivo, pues él dejó de trabajar en otra producción y ese día se les paga. Él prendió el taxímetro y el taxímetro le están dando así el carro esté quieto. Así es. Entonces, todos esos son extra costos. Sí, claro, de producción. Y por lo general, si tú te pasas de las horas establecidas, te toca pagar time and a half, que es como el extra. Un extra que es mucho más caro. Ahora, cuando nosotros empezamos el rodaje de La Luciérnaga en mi casa. Mi mamá nos hizo un desayuno a todos. Entonces, de hecho, el gaffer una vez me dijo, cuando yo vi a su mamá, yo dije, uy, ya entiendo en qué película estoy. O sea, no es una película de Caracol ni de estudio, no, es una película chiquita que uno, al cine independiente, uno le pone un poquito más de cariñito, porque uno entiende. Entonces empezamos el rodaje, mi mamá nos hizo el desayuno a todos y ahí yo establecí como unas reglas del juego. Y les dije, chicos, yo sé que a todos les estoy pagando mucho menos de lo que se merece. Soy muy consciente de eso. Quiero agradecerles, ustedes están siendo parte de mi historia, esta es mi primera película, Y por ejemplo, el gaffer me dijo, yo le voy a ayudar. Lo que usted me está pagando no me sirve para nada, pero yo le voy a ayudar. Pero si a mí me llega a salir un comercial o algo, yo tengo que ir a hacerlo. Yo dejo a mis muchachos listos, pero yo tengo que ir y yo listo. Y así fue. Un par de días se fue. Yo, vaya, tranquilo. Como que nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces, cuando sufrimos lo del apartamento, pues ahí va a perder un día de rodaje que no podía pagarle nada. Entonces les dimos la opción, cuando se cumpla la zona, los que se quieran ir, váyanse, tranquilos, nosotros vamos a seguir, así sea el DP y yo, y la productora que era una amiga, con el boom, vamos a seguir. Nadie está obligado a quedarse y no podemos pagarles tiempo extra, porque no lo hay. Al final todos se quedaron.
y conseguimos una señora que nos vendía unas empanaditas que podía, entonces traímos empanaditas y, ¿sí me entiendes? Al final se volvió como que todos entendimos lo que estábamos haciendo y todo el mundo estaba dispuesto y nadie se sentía como obligado a absolutamente nada ni explotado, pues porque tampoco a mí no me gusta como explotar a la gente, o si me entiendes, a mí me gusta respetar los horarios, pero también sé que cuando se hace cine independiente a veces uno tiene los que quieran apoyar un poco más ese proceso. Es muy diferente de hacer un comercial, un video musical. Entonces a mí me gusta cuando empiezo a rodar establecer unas reglas del juego y explicar como lo que ellos están haciendo, que no es solo una película. En el caso de Alex vamos a hablar del reclutamiento infantil, que eso no debería pasar en Colombia. Nosotros como colombianos tenemos que proteger a nuestros niños. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Entonces a mí me gusta explicarle a la gente, vea, esta película tiene ese propósito y usted está siendo parte de ese mensaje. Me gusta sentir en procesos creativos ese cooperativismo. Sí, porque el cine es eso, el cine somos todos, es como un tejido de todos los hilos. Entonces a mí me gusta involucrar que el técnico no sea el que hace la luz y ya no, venga, usted está ayudando con esto, venga, no sé qué, ¿no? No, y hacer cine es un milagro. Entonces cuando tú le recuerdas a la gente el hecho de que yo esté aquí para que estemos en Río Claro, en el lugar donde estábamos, esto es un milagro, estamos viendo un milagro, esto no pasa tan seguido, que se alineen las cosas, que te entre la inversión, que yo les pueda pagar un sueldo, eso es un milagro. Entonces, cuando tú les recuerdas a la gente, ustedes están haciendo historia y están viviendo un milagro, porque hacer cine es de lo más difícil, y como mujer y como latina, o sea, se suma, es como un Everest tras otro Everest, tras otro Everest, y cuando ya estás ahí, a mí sí me gusta recordarle a la gente, ustedes están viviendo un milagro, porque esto que van aquí, eso no pasa tan fácil. Y llevo 7 años tratando de sacar este proyecto, entonces los hago parte como de esa narrativa que conecta de una como con otra cosa, no es un trabajo más. ¿Cuánto dura la post? Bueno, de La Luciérnaga 1 año y medio, después la termino y la empiezo a mandar a festivales, no tengo un agente de ventas, no tengo nada. Que eso no lo sabe mucha gente. Eso es otra carrera que uno no la estudia. La gente hace películas y se queda con ese elefante blanco ahí guardado, diciendo, bueno, eso es otra carrera que yo no estudié. Cometí muchos errores. Por ejemplo, la mandé al Festival de Cine de Atlanta y entonces ellos estaban haciendo una sección de mujeres, de 10 mujeres directoras, y me dijeron, ay, queremos mostrar tu película. Y yo, sí, qué lindo. Mostré la película ahí, fue súper chévere. Después entramos a Tribeca, pero como se enteraron que yo ya la había mostrado en Atlanta, entonces no me la dejaron mostrar en Tribeca. Y entré a estos festivales yo solita, aplicando con mi amiga, nadie, sin tener Ibermedia, sin estar en el radar de absolutamente nadie. Entonces, bueno, y para la premier latinoamericana fuimos al Festival de Cine de La Habana, que yo siento que es como el Sundance latinoamericano, y fue súper bonito. Y ya después quisimos presentar aquí en Colombia, pero no se pudo, nadie quería presentarla, menos Tonalá, que en ese momento existía, que era un teatro, no sé si a ustedes les tocó Tonalá, no. Un teatro, un lugar divino, restaurante, teatro de unos amigos, que les dije, oigan, quisiera presentar la película, y ellos me dijeron sí, y ellos me abrieron un espacio ahí y la pudimos presentar un mes ahí en Tonalá. Eso fue muy lindo, pero el resto, mi papá tiene una teoría y es que en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, que había una ministra de Cultura que habían sacado como unas cartillas que como que enseñaban sobre la homosexualidad, no sé qué, y eso fue un escándalo porque era que iban a volver a los niños homosexuales. Eso pasó paralelamente, entonces la conclusión de mi papá tan divino es, no quisieron mostrar tu película por este escándalo, porque no sé qué, pero yo sé que aquí en Colombia pues es difícil como colombiana mostrar tu película en los teatros, es difícil. A veces crees eso que dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero por supuesto. Sí. Porque aquí es chistoso. A mí se me abren las puertas más en el exterior que en el mismo Colombia. No entro a festivales aquí en Colombia. De pronto no soy tan talentosa, eso también lo puedo aceptar, ¿me entiendes? O si el festival tiene algún perfil y no aplico a ese perfil, pues no entro. Pero entonces, con La Luciérnaga en particular, no entré como al Fixi, y me llamaban de otros países como, ay, queremos pensar tu primera película colombiana de una historia gay, ¿cómo podemos apoyarte? Está chévere que cuentes ese tipo de historias. Entonces yo recibía como ese cariñito de otros países, de otros lugares, pero en Colombia no. Entonces sí, definitivamente nadie es profeta en su tierra.
Y bueno, ya. Aunque lo presenté en el Festival de Cine de Antioquia, La Luciérnaga, fue muy chévere. Hubo otro festival que me invitaron y yo no pude ir por algo, entonces bueno. Y en el Festival de Cine Mambe del Caquetá también. Vuelves ahorita, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Uh-huh. ¿Después de cuántos años? 10 años. 10 años. Cuéntanos un poquito, porque Alex sí es otra historia completamente diferente en temas presupuestales, también más experiencia, más capacidad un par de escaloncitos. Bueno, Alex es mi segundo largometraje. Desde que mi hermano estaba vivo, y nosotros hicimos un paseo por el eje cafetero con mis papás y mi hermano y mi hermana, y yo haciendo ese paseo, siempre estaba obsesionada con Alicia en el País de las Maravillas. No sé si creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos obsesionamos como con ese libro, con esa historia, con las películas, todo. Siempre tenía eso ahí. Hago este viaje con mi familia, creo que fue el último viaje que hicimos todos como en familia, y yo empiezo a recorrer Finlandia y Salento, y yo, ay, esto es el País de las Maravillas. Además que me acuerdo que entramos a una casita que era como el techito chiquito, entonces todos en mi casa somos altos, entonces como nos tocaba agacharnos, y había una mesita llena de postrecitos así, puestecitos, y entonces yo fui a coger uno y la señora, no, ese no se lo coma, eso todavía está caliente, cómase este. Y yo, ay, Colombia es el escenario perfecto para hacer Alicia en el País de las Maravillas. Y desde ahí, yo creo que eso fue 2006, me quedo ahí, Termino de hacer La Luciérnaga. Un día una prima me llama y me dice, ay, imagínese que fui a hablar ella trabajaba en la Digino, yo no me acuerdo, en una institución de estas, y tenía que entrevistar a una exguerrillera. Iba a entrar, le iba a hacer 3 preguntas y ya iba a salir, pero resulta que entró y se encontró con un mujerón y se quedaron toda la tarde hablando, y apenas salió, a uno como cineasta le pasa esto, que algún familiar le dice, le tengo la película, ¿no? Mi vida es una película. Yo voy a una fiesta y todos, usted tiene que hacer la película de mi vida. Y yo, sí, señor, sí, jaja, ¿no? Me llama mi prima, no, María, le tengo la película. Y yo, ajá. Y me empieza a contar esta exguerrillera que se llama no sé qué, me contó la historia, y ella me empieza a contar, y a mí se me viene Alicia en el País de las Maravillas, y yo, ¡jue madre! Espere. Por otro lado, como colombiana yo había dicho, yo nunca voy a hacer una película de guerrilla, ni de narcos, estoy mamada, no puedo más con ese tema. Contado. Y es cierto, todos ya estamos mamados. Entonces, bueno, empiezo ya, mientras ella me empieza a relatar la historia, yo no sé por qué se me vino a la cabeza Alicia en el País de las Maravillas, y yo, ¿será que esa es la Alicia? ¿Será que es? Leo el libro y lo pongo en el conflicto armado, y todo encajaba mal, hasta había una señora de crochet, yo no sé si ustedes han viajado por Colombia, me imagino que sí. A veces uno va a unos ranchitos donde todo es de crochet, todo es de crochet, el inodoro, todo es de crochet. La nevera tiene la Ese personaje está en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Había otro que eran unos hombres pescado con botas pantaneras, y yo, todo encajó así. Entonces mi primera versión del guión es el libro literal puesto en la selva colombiana dentro del conflicto armado. Ya cuando yo dije, bueno, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien. O sea, ahí empecé a buscar, hablar con exguerrilleros, empecé a hacer mucho trabajo de campo. Con Natalia Reyes hicimos unos talleres a unos niños que estaban en proceso como de reinserción en el Caquetá. Y fue muy fuerte porque era solo un día. Por la mañana yo les iba a enseñar a cómo contar una historia en 3 pasos, y en la tarde Natalia escogíamos 1 o 2 de esas historias y ella les enseñaba a actuarlas. Entonces, cuando llegamos allá, no había nadie, era el día libre de ellos, y nos dijeron, es posible que no venga nadie. Y yo, bueno, pero entonces yo te llevé mi computadora y había un parlante enorme, y una prima me había regalado el último álbum de Shakira digital porque ni siquiera había internet. Yo lo tenía en mi computadora, entonces yo enchufé ese parlante y puse Shakira a estallar el cuarto. Entonces todos, como por curiosidad, empezaron a llegar, y yo, ¡hola! Y entonces finalmente llegaron todos. Habían 2 que no querían hacer nada, eran así, bravos, brazos cruzados. Para los que no están viendo, se cruzaban los brazos y miraban así bravos. Bueno, yo los ignoré, empezamos con el taller. Habían unos afiches hechos a mano, como unas carteleras, por todo el salón, y muchas de ellas eran unas cruces o un ataúd. Y yo, chicos, ¿esto qué es? No, que hicimos un ejercicio de cómo nos veíamos en 5 años. Como el 80% se veían muertos, niños de 12 a 18 años. Y yo como, uy, marica, estos son los niños de nuestro país. Bueno, Nati y yo súper felices, no sé qué. Irene, una de las chicas que no quería hacer nada, que ella estaba brava, yo me senté al lado de ella en el almuerzo.
Y yo, hola, no sé qué, me puse a hablar con ella, y yo, porque, ay, no, que a mí no me gusta, yo quiero devolverme. Ella era la novia como de un capitán importante, entonces tenía estatus, ella tenía 15 años, no quería estar ahí. Entonces yo le dije, no, sí, yo te entiendo, no sé qué. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que más te gustaba de la selva? Me dice, es que yo era francotiradora, tenía como muy buena puntería, y yo, ay, tú deberías tomar fotos, entonces te voy a dar la cámara para que si tienes ojo, vas a ver. Entonces terminamos de almorzar rápido y nos fuimos y le empecé yo a, miras por acá, y ella, uy, es como tirar bala, pero fotos. Y yo, exacto. Entonces de ahí en adelante ella no actuó ni hizo nada, pero yo le dije, tú te vas a encargar de tomar estas fotos. Y la trabajadora social me miraba y era como aterrada de ver que esta niña, pues, Que estaba interactuando. que estaba haciendo parte y le encantó tomar fotos, y yo le dije, mira, sí, porque ellos estaban ahí en proceso de validar su bachillerato y el gobierno, creo que Santos era en ese momento, les iba a dar universidad. Entonces yo le dije, termina tus estudios y ve a la universidad y estudia fotografía porque tienes un súper ojo y eso es súper chévere. Y cuando acabes, yo te voy a dar mi email, me escribes y yo voy a ver si te puedo contratar. Y ella, ¿qué es email? Entonces, bueno, en fin, ese momento que viví con esa niña para mí fue como otra vez de esos momentos de me puedo morir tranquila, como que ella me haya dicho prefiero tomar fotos, tirar fotos a tirar balas, fue como un ¡wow! ¿No? Y otro momento donde tú ves como el arte sí sirve para estas cosas, porque trae inspiración, porque te muestra otra perspectiva. Entonces, bueno, ese taller fue muy lindo, pude yo entender muchas cosas de cómo los reclutaron. Bueno, fue muy chévere, para Natalia también fue muy chévere. Pero entonces ya empecé yo a hacer este proceso de research y de entender y de ver que muchos de los guerrilleros que en cierta forma Colombia los ve como sus enemigos, son niños que a los 8 o 9 años se los llevaron y les dieron como única opción la guerra. O sea, nosotros como colombianos les hemos fallado a esos niños, ¿no? Entonces ahí ya empecé otro proceso, ¿me entiendes? Ya como que sí, la película seguía ahí, pero era como, uff, sí necesito dar un granito de arena para el proceso de paz en Colombia, porque ese niño pudo haber sido yo. Si yo nazco unos kilómetros más hacia el sur, esa soy yo, ¿me entiendes? Realmente me veía como reflejada en estos niños, y porque nací en Bogotá y un poquito más privilegiada me salvé, pero, o sea, ahí pudimos haber estado todos nosotros. Entonces empecé a trabajar con una exguerrillera, Diani, que me ayudó un montón, leyendo el guión, ayudándome a corregir cosas con un exguerrillero, y empecé a ver la guerrilla desde otro ángulo. Mi familia es goda, entonces, y mi familia ha sufrido mucho. A mi abuelo lo secuestraron, a mi papá le mataron un sobrino, o sea, entiendo también la parte de ellos, los dolores que han causado, pero al empezar a ver este monstruo que nos vendían las noticias o que nos vendía la derecha, son nuestros hermanos colombianos, ese monstruo es tu vecino. Y hay familias donde tienen un hijo en paramilitar, el otro hijito está en el ejército y el otro hijito se lo llevó la guerrilla. Salirte como de tu burbuja y darte cuenta que eso es Colombia, es como, no, espérese, tenemos que cambiar aquí la narrativa, tenemos que hacer algo. Entonces, yo seguí como trabajando en pro de eso. El guión le seguí trabajando, tuve como un script doctor, tuve gente que me ayudaba, y llegó un momento en que a mí el guión ya no me importó, porque este proceso se volvió algo un poco más personal, como un crecimiento personal, un compartir con mi familia lo que estoy aprendiendo para que ellos también sanen como esas heridas que tienen, como esa polaridad, esa ignorancia, ¿no? Nosotros, Ana, hicimos un trabajo con la Comisión de la Verdad en todo el marco, pues, del proceso de paz. Y yo me acuerdo que alguien que entrevistamos en ese momento, que era como una de las personas que estaba colaborando con toda la recopilación de la información y todo esto para la rendición de cuentas, decía que lo que nosotros no hemos entendido como sociedad colombiana es que todos hemos tenido una responsabilidad en ese conflicto. Entonces, que cada uno lo que ha hecho es como señalar a otro, como, es que es la guerrilla el culpable, es que son los paramilitares los culpables, y decía, todos somos culpables, o sea, porque nosotros, la sociedad civil, pues muchos años lo que hicimos fue invisibilizar y hemos sido cómplices también de todo esto que ha pasado, porque hemos seguido viviendo los que hemos tenido un poco más de privilegios,
Como si nada. Sigo mercando ¿Sí? y sigo yendo al trabajo y sigo comprando ropa, mientras yo sé que allá se están dando balas y se están matando. El que ha tenido una empresa de una u otra forma también ha hecho parte de eso. Entonces, que parte de la reconciliación es asumir que todos hemos tenido un rol ahí. Dejar como el juzgamiento y empezar también como a responsabilizarnos. Sí, también como que mirar para otro lado nos hace responsables también. Eso fue un poco lo que yo me di cuenta en este proceso de búsqueda y de research y de investigación para asegurarme que no caía en clichés y hablaba de un tema en el que no conocía. Me di cuenta como esa pudo haber sido yo. O sea, de verdad que fue muy doloroso, pero al mismo tiempo como muy amoroso darme cuenta de que sí, Colombia somos todos, los guerrilleros somos nuestros hermanos, los paramilitares son nuestros hermanos, los de derecha son nuestros hermanos, los de izquierda, o sea, somos uno. Y en el momento que nos veamos a los ojos y nos reconozcamos, como yo vi a todos estos niños a los ojos y me mostraron sus heridas de balazos. Un chico tenía tres balazos en cicatrices y yo ni sabía ni qué decir, ¿no? Riéndose me contaba eso y yo por dentro como, no es justo que ellos tengan esta historia tan cruel y tan ruda y vivir en un país con tan pocas oportunidades para la gente que más lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, llegó un punto donde a mí ya la película no me importó y fue maravilloso porque en ese punto conseguí financiación. Se hizo el milagrito. Porque en un momento dije, iba a reuniones, presentaba la peli, no, pues en mi peli se habla de abuso infantil, de reclutamiento infantil. A la gente, mucha gente con plata no le interesan esos temas. Qué mamera. Meterme ahí no. Exacto, entonces ya dije, si esta película le llevo metiendo tantos años, si no la hago no me importa. Porque los regalos que me ha dado como colombiana, las cosas que me ha hecho entender, los mensajes que le he podido llevar a mi familia, con eso me basta. No lo necesito, pero no, se me hizo el milagrito y encontré un estudio que quería apoyar cine hecho por mujeres y también que tuviera un propósito social y que tuviera impacto, no sé qué. Como que mi proyecto de Alex marcaba muchas cajitas en una lista de cosas que ellos tenían y entonces vinieron a apoyarme con toda. Y eso fue muy bonito porque yo ya estaba perdiendo como la esperanza dije, bueno, pues voy a escribir otra cosa que sea más light, que se venda, como porque necesito pues sobrevivir. Y ¡pum! Salió. Y yo, ¡oh, gracias Dios! ¿No? Como que me dio mucha esperanza y dije, bueno, sí, el cambio sí está ocurriendo porque viví muchos años en Los Ángeles, iba a reuniones donde sí queremos darle oportunidad a las mujeres y yo, sí, aquí estoy. No pasaba nada, solo mucho discurso, bla, bla, bla. Pero poca ejecución. Exacto, mucho bla, bla, y no pasaba nada. Y yo dije, bueno, seguramente pues ya, escogí la carrera que no es. Todo bien. Y salió. Y pudimos venir a Colombia. Originalmente ellos querían hacer la película en Puerto Rico porque tenían un hub en Puerto Rico y además Puerto Rico tiene un rebate del 55%. Entonces, económicamente a ellos les hacía sentido pues recuperar 55% de su inversión, pero en Colombia tenemos el 35% y en Medellín había un 10% más. Y yo dije, 45% compite con 55%. Entonces, y una historia colombiana. Una historia colombiana y creativamente y por el impacto social se tenía que hacer acá. Entonces yo ahí luché y los convencí de venirnos a Colombia y de trabajar acá y tuvimos la suerte en la zona de Doradal hay una reserva natural hermosa, se la recomiendo a todos los cineastas, parece como un estudio de cine natural, no controlas tú nada, la naturaleza controla todo, pero si haces rituales y si le das a la naturaleza el respeto que ella se merece, eso es lo que nos pasó a nosotros, ella te va a apoyar en todo tu proceso creativo. Entonces fue súper lindo y es una zona que ha sido azotada por la violencia, por el paramilitarismo, por los grupos armados, entonces poder estar ahí y traer esta plata y esta inversión a esta zona y tras de eso tener unos paisajes hermosos para contar esta peli, yo me sentía pues... Una vez más dije, ya me puedo morir tranquila. En el país de las maravillas. En el país de las maravillas, literal. Entonces fue muy, muy bonito. ¿Rodaste en qué año? ¿De qué fecha a qué fecha? En el 2023. Empezamos el 28 de febrero hasta el 11 de abril, el día de mi cumpleaños. Mismo de mi mamá.
¿Ella qué tal Aries, es? una Sí. querida. Sí, uy, las Aries. Estuvimos 2 semanas, llegamos, el rodaje de Alix fueron 6 semanas de producción, con 2 semanas de preproducción, llegamos 2 semanas antes, pero el final pasa en la costa y fuimos a filmar a Barú, el final de Alix. Entonces, sí, fue un proceso muy lindo, la naturaleza estuvo a nuestro favor. Muy estresante porque a veces habían unos aguaceros de esos tropicales que yo dije nos va a llevar a todos, pero no, siempre estuvimos al filo de cualquier tragedia y no pasó nada. ¿Y qué tal los gringos acá? No, Inversionistas, ¿cómo les fue? les gustó, sí, les fue bien. Trabajamos en Medellín con un grupo súper profesional y también pues, varias cabezas de equipos eran colombianos que vivían en el exterior. De directora de foto tuve a Sofía Oghioni, ella es caleña pero vive en Italia, súper talentosa. De diseñadora de producción tuve a Sofía Guzmán, también colombiana pero vive en Estados Unidos. Mi director de arte que trabaja de la mano con ella es Juan Garcés, él sí vive acá en Bogotá. ¿Quién más? Pues la vestuarista, la flaca, que ella también es de acá de Bogotá, pero pues fuimos a trabajar a Medellín. El sonidista sí era paisa, la maquillista también era paisa, entonces teníamos un grupo de paisas con colombianos, rolos que también viven en el exterior, fue súper, súper chévere. Y hoy está colgada la película porque seguramente la gente va a decir, Bueno, pues, sí. quiero ver la película de Hannah, obviamente. La película, tuvimos la premiere el 5 de diciembre en Los Ángeles y solo está disponible en Los Ángeles y Canadá, en Amazon Prime y en iTunes, y se llama Alix, A-L-I-X. A los colombianos que estamos cansados de los temas de guerrilla y de guerra, les puedo decir, es una película que toca ese tema, pero no es sobre eso, es más sobre la resiliencia de una niña colombiana que ve la magia en medio de un lugar muy oscuro y al final no deja que las cosas horribles que le pasaron la definan. Entonces estoy segura que aunque van a haber muchas realidades que vivimos los colombianos, no se van a quedar con eso. Ustedes van a terminar de ver la peli y se van a sentir bien, se van a sentir contentos, y si ustedes son una mujer que ha pasado por algo que ha sido muy traumático, estoy segura que las va a inspirar a sentirse bien, a pesar de que lo que los haya pasado, eso no los define. Entonces es una película llena de magia. No sé si conocen Jojo Rabbit o El laberinto del fauno. Sí. Tiene, no lo dije yo, me lo han dicho otras personas, lo cual me parece como el mejor piropo del mundo. Jojo Rabbit pues habla de los judíos y de los nazis de una manera con humor, con cariño, con creatividad. Eso, Alix es un poco eso, habla de una realidad muy dura, pero desde un lugar lleno de magia, muy chistoso. Tuvimos el preestreno en el Caquetá, en el Festival de Cine Mambe, entonces presenté primero la peli en Belén de los Andaquíes y la reacción de la gente fue súper chévere, se toteaban de la risa, sí, estaban viendo cosas duras, pero viéndolo como desde el filtro de una niña súper resiliente y súper llena de magia, se veía, era muy digerible y no nos deprimía, o a ellos especialmente que han sido como víctimas de ese conflicto armado en primera mano, no los deprimía, al contrario, los hacía sentir conectados con el material que estuvieran viendo y les hacía sentir como con esperanza. Esto ellos mismos me lo dijeron después de la peli. Ay, me gustó mucho, me hizo sentir bien, sí hay esperanza, sí hemos pasado por cosas duras, pero como colombianos podemos salir adelante. Entonces es una peli que toca un tema que muchos colombianos ya estamos cansados de ese tema, pero desde un lugar que estoy segura que nunca han visto antes. Así que si están en Estados Unidos o en Canadá, los invito a que vayan a ver Alix. Y si Amazon les Prime. Gusta, en Amazon Prime y en iTunes, creo que en Google Plus, busquen en sus plataformas a ver qué les sale. Y si les gusta, también los invito a que les dejen un buen review. ¿Qué decirle a esas personas que estamos seguros que son muchos colombianos que están en diferentes partes del mundo luchando por esos sueños, mejor dicho, invirtiéndole tiempo, esfuerzo a esos proyectos a veces que parecen como tan inalcanzables, pero que tú has tenido la fortuna ya de estar contando la historia del otro lado, de haberla logrado? ¿Qué decirle a esa gente que todavía está ahí como remando la...? Primero que todo, que no están solos, porque aunque parezca que ya estoy del otro lado, pues no, ahora estoy empezando a escribir una nueva peli, es volver a empezar desde cero.
Obviamente ya he demostrado que puedo dirigir, entonces eso me ayuda, pero pues no están solos. La vida entera es una lucha. Ahora, consejos basados en mi experiencia como cuando vivía en el exterior. No pasen tanto tiempo sin volver a Colombia. Si tienen la posibilidad de volver, hagan un esfuercito, ahorren un poquito y se vienen. Yo siempre viajo en temporada baja porque los pasajes son más baratos. Vengan y recarguen energía. Como colombiano, uno necesita recargar. Yo me acuerdo que cuando yo me fui, pasé 3 años sin venir y me sentía muy mal, muy desconectada, muy deprimida. Y apenas hice el esfuerzo y dije, no, ya, porque uno siente cuando uno está lejos como que esa es la única opción que tiene. Uno como que va en una visión de túnel por su meta, ¿no? Y eso está muy bien, estar enfocado y saber qué es lo que uno quiere, pero está bien a veces parar y decir, venga, voy a ver hacia otro lado, voy a ver qué es lo que yo necesito. Necesito ver a mi familia, necesito ir a comerme una granadilla, no sé, ¿me entiendes? Esas cositas que de pronto nos hicieron nuestra infancia. Saquen el tiempo, el trabajo no lo es todo, la plata no es todo, saquen ese tiempo, ahorren, vénganse en temporada baja, si vienen 1 semanita, 2 semanitas, a ver a su familia, a comer las cositas con las que crecieron, que los hacen felices, y ustedes van a ver que ustedes vuelven recargados. Y uno a veces ni siquiera se cuestiona, se da esa posibilidad, porque uno lo ve tan remoto y no lo es. Cuando nosotros estamos afuera, somos muy duros con nosotros mismos, como que no nos permitimos, no nos damos permisitos. Desen esos permisitos, ¿sí me entienden? Saquen ese tiempito que están esclavizados trabajando en un trabajo que no les gusta, el domingo o el día que puedan, sáquense y dense su permiso, se van a tomar su café, tomen una siesta. Estos mini placeres que cuando uno está afuera trabajando duro y uno siente que no puede parar, se los pueden dar. A mí me pasaba todo el tiempo y me tocaba decir, espere, ¿qué es lo que yo necesito ahora? Ay, pues hoy no voy a ir a trabajar. Ay, que perdí $100. No importa, pero que gané salud mental, paz. Entonces, desen esos permisitos, porque estar lejos de donde uno es duro. Y uno se da muy duro, uno se exige demasiado y no tenemos que exigirnos tanto. Eso no nos va a alejar de nuestra meta, eso simplemente nos va a dar como oxígeno para seguir luchando, para seguir avanzando, para seguir la vida. Ahora, un consejo para los que están en la industria del cine, sálganse. No, mentira. Y yo con la historia, yo ya que había hecho como el duelo de una película, dije, hombre, escuchando a Ana. Si quieren ser cineastas, no lo sean. Ese es el consejo que les voy a dar, porque es tenaz. Ahora, si ustedes son como yo, que son tercos, y esto es lo que nacieron para hacer, séanlo, porque nunca van a parar. Si no van a descansar hasta que lo logren. Uno necesita esa terquedad, uno necesita ir en contra de que los papás, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo? ¿Cuándo vas a conseguir un esposo? ¿Por qué no tienes hijos? Si todo eso te pesa más que saber que estás haciendo lo que tú quieres, entonces no es para ti, porque sí es demasiado pesado. Pesa en muchos ámbitos de la vida, no solo en tu carrera, pesa en lo personal, en lo familiar, pesa en lo familiar, en lo espiritual, en lo físico. Entonces es una cosa que si no tienen, no sé ni siquiera cómo llamarlo, como esa espinita que es que yo a veces no podía dormir pensando en la película, me tocaba parar, escribir, a mí me pasa eso, entonces, y cuando hago eso me da alegría. No me importa ser pobre, no me importa estar donde mis papás durmiendo en el cuarto donde dormí a mis 38 años o en la época que estuve allá. No me importa, sí, que mamera, me siento como, pero no me importa porque esto me emociona más. Si ustedes ven desde muy temprano que no tienen eso, busquen por otro lado. Salten del barco. Sí. Por ahí no es. Porque es una cosa muy dura que si uno no tiene esos enchufes como de energía y de alegría, pues uno va a estar muy triste. Y qué mamera. La vida ya es muy dura para tú también tener, de pronto entonces no eres guionista, entonces eres director o eres director de foto, o mira a ver qué es eso que te enchufa y te llena de alegría, que aunque no tengas un peso, que aunque no importa, estás como contento, con esa fuerza de hacerlo. Entonces es más como, el consejo es más como miren para adentro, porque una vez todo el mundo quiere ser director, ¿no? Suena súper chévere, es un trabajo tenaz, y es tenaz, y hay gente que se da golpes y sufre porque
quisieron ser directores de un lugar del ego, pero no hacen la tarea de mirar para adentro. De pronto lo mío no es la dirección, de pronto lo mío es la edición, que es más ya control. No sé, ¿me entiendes? Busquen en lo audiovisual qué es eso que los enchufa y los llena de pasión, que aunque no tengan un peso, aunque su familia los critique y todo el mundo diga, no, pues pobrecita, está loca, a ustedes no les importa porque están conectados con eso que los mueve desde adentro y ya las cosas llegan. Cuando uno lo hace desde un lugar de convicción y de propósito de vida, aunque parezca imposible, eso te llega. Pasa, yo no sé cómo, un milagro se alinea. Ahora, eso sí, si ustedes no son los hijos de Obama, ni de Santos, ni de Elon Musk, prepárense bien, porque a mí lo que me ha ayudado en esta industria es tener un buen guión al estándar de un guión gringo, de un guión hollywoodense, llámense como sea. Yo he podido financiar mis películas con Estados Unidos. Yo sé que para Europa y para otros países es diferente. Entonces, desde lo que yo he aprendido es, formato de guión tiene que ser impecable. No pueden, que lo hice en mi computador con el font. No, cómprense su Final Draft, Writer Duet, que es más barato. Hagan la tarea de entender cómo se hace un guión de manera que si un ejecutivo lo ve, no le hace ruido que no le pusiste paréntesis a la edad cuando presentaste a un personaje por primera vez. Algo tan chiquito. Yo leo el estudio para el que trabajé, querían más guiones y yo, no, yo se los consigo. Y yo llamando a todo el mundo aquí en Colombia, ¿quién tiene guiones? Hay plata. No. Me mandan los guiones y yo, no, hazlo en formato tal. Entonces por allá una chica fue y le pagó a alguien para que lo hiciera, pero esa persona cogió y lo hizo en su computador. Yo le dije, no, Final Draft, Writer Do It, te vas a Unilago. Marica, ahí te ponen el Final Draft por 50,000 pesos. Entonces hay que ser rigurosos si ustedes quieren financiar sus películas desde un lugar hollywoodense, desde un lugar de jueguen el juego, play the game y háganlo bien, sean súper rigurosos, formato impecable, con un guión con una estructura. Ahora, yo no soy ninguna experta, yo acudo a script doctors, a amigos que son directores. Yo a veces hago talleres online con 4 directores y nos enfocamos en cada semana a un director, un guión que ya tengas. Eso sí, ese guión ya, formato y todo, está como tiene que estar. O sea, yo no entro a enseñar formato. Eso es una cosa que tú ves en la universidad. Entonces, ya tienes eso claro, el formato claro, cómo se hace, Entonces, a veces yo hago estos talleres donde empezamos a darnos durísimo en estructura. No, este personaje no tiene su arco narrativo, esto no llega a ningún lado. Y son talleres, yo siempre hago todo eso porque yo no soy ninguna genio. O sea, a mí también todo me cuesta un montón, pero yo sí soy muy rigurosa y me exijo un montón y me veo en un nivel hollywoodense, así sea una mentira que yo me he hecho, no me importa. ¡Pum! Yo me veo ahí, cómo hago, comparo y digo, ¿me entiendes? Soy súper rigurosa porque para tú lograr algo así, pues tienes que hacer la tarea, eso no te llega gratis. Y te queda como esa sensación al final, o sea, ya por ejemplo en este momento Alex ya es un producto final, ahí ya no hay nada más para hacer. Como que ese sinsabor de... Como terrible. Que siempre fue puta. Yo saqué una escena y me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida de haberla sacado. No. Eso pasa mucho con la música también. Así como que cuando tienes un hijo y querías que fuera médico y resultó ser cineasta y uno ahí, me imagino de papá, pues hice lo que pude. Es igual. Y uno siente que uno nunca la termina porque siempre hay cositas, y cuando la veo dije, yo siempre hay algo por mejorar. Es terrible, sobre todo con una personalidad como la mía, es un paridero, un sufrimiento y me doy palo. ¿Qué siente uno en un estreno en Los Ángeles? Logré una cosa que para algún momento de la vida, pues de uno parece muy lejano, y hoy decir estoy estrenando mi película en Los Ángeles, que logré que me la financiaran, o sea, que alguien creyera en mi guión y le apostara y $3 millones de dólares para mi país. Colombia. Por ejemplo, ver a mis papás, verme en ese momento fue como, me acuerdo y me dan ganas de llorar, claro. Eso sí lo soñé porque ellos pues son como muy inseguros les da miedo que no estoy casada, bueno, me divorcié, porque no, como verte inestable. Voy a llorar. Sí, entonces, además porque mi hermano se murió, entonces para ellos la vida ha sido como muy dura. Entonces verlos felices o que yo les estoy como haciéndolos felices para mí fue como un gran regalo para la vida. Y mi papá me dijo, estoy súper orgullosa de ti, como que, porque yo pues tomé un rumbo
Mi casa es súper cuadriculada. Mi hermana está casada, es médico con otro médico, tiene 2 hijos, van a un colegio súper cuadriculado, ¿no? Ese ha sido un poco como el modelo de mi familia. Y yo siempre me he sentido como la oveja negra. Yo, pero ¿por qué soy tan rara? ¿Por qué como que me nacen tantas cosas tan desconectadas de ellos? Después se muere mi hermano. Entonces cuando se muere mi hermano, yo como que, ay no, Dios mío, yo no puedo causarles más dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? Pero pues al final llegó un punto donde todos estamos bien, todos estamos tranquilos y ellos ya entendieron, no, Ana María tomó su rumbo y está bien y la vemos feliz. Entonces, tener esa premiere en Los Ángeles, sí, o sea, yo he vivido como muchas satisfacciones con esta peli. Cuando ya logré la financiación fue como, ya yo me sentía realizada. Después, cuando pude llevar la película a Río Claro, no fue fácil porque la gente con la que estaba trabajando no quería ir a Río Claro, ellos querían hacer la película cerca a Medellín y yo no, Río Claro es divino, los paisajes son hermosos y la gente allá necesita, o sea, entonces ya estando allá y trajimos las cabezas de los equipos y ciertas personas, pero el resto contratamos a gente de ahí. Entonces eso fue hermoso y la gente súper agradecida, los extras eran de ahí, niños de ahí que algunos habían sido ex paramilitares, entonces era como todo el tiempo yo me he sentido como wow, no puedo creer, wow, ¿no? Todo el tiempo. Entonces ya la premiere en Los Ángeles fue como un bañito de ego, pero lo que más, fueron 2 cosas como lo que más me impactó de Los Ángeles. La verdad yo nunca había soñado como hacer una premiere en el Teatro Chino, que es un teatro, la semana anterior habían hecho la premiere de Gladiador con Pedro Pascal y la semana siguiente de Alex. Entonces yo era como, ¿qué es esto? De pronto sí me lo imaginé, pero era completamente surreal para mí. Cerraron la calle, todo lleno de pósters de Alex, mi nombre por toda esa zona de Los Ángeles, del Boulevard de Sunset Boulevard donde están, y el Hollywood Boulevard donde están todas las estrellas en el piso. Yo, wow, esto me llegó de una manera súper inesperada, súper rápida. Y sí, yo estaba feliz y era como que no me lo podía creer, pero ver la reacción de mi familia estando allá fue como beyond. Eso me llegó. Y lo otro fue ver la película en un teatro tan bueno técnicamente, como que la pantalla era impecable, los sonidos eran impecables, todo era tan alto nivel y yo había trabajado tan duro en el diseño sonoro para que tú escucharas un bichito por acá, o sea, todo, yo soy muy rigurosa con todo. Entonces hay un mosquito, hay una escena donde Conejo está acá y hay un mosquito aquí que se levanta y vuela, eso no lo ve nadie y yo pongo, ese mosquito tenemos que poner y todo era así súper cuidado. Entonces poder ver la peli en un lugar técnicamente tan completo, era como, no me lo podía creer. Y lo otro es que hubiera querido tener a toda la gente que ayudó, a todos los del crew, a toda la gente de Río Claro, a todos los técnicos. Dije, si todos pudieran estar aquí y ver lo que hicieron en este nivel y con esta calidad, otro momento de me muero feliz. También tuvimos a un gurú de la India que tiene como propósito la paz mundial. Él es Sri Sri Ravi Shankar, y el arte de vivir, que es su organización que enseña a la gente técnicas que ayudan a sanar traumas, a sanar heridas muy profundas. Él de hecho vino a Cuba a trabajar con las víctimas, a trabajar con la gente que pues estaba allá sufriendo, pues ayudarnos a reconciliarnos como país. Entonces, por cosas del destino, al arte de vivir les llegó mi peli y ellos les encantó y quisieron apoyarlo. Entonces el gurú estaba ahí y pues tener la presencia de alguien tan especial y que con una misión en la vida tan grande y sentir como que esa persona reconocía el mensaje que yo estaba tratando de hacer, para mí fue como también una cosa demasiado surreal. Y es muy chistoso porque es como el dicho de be careful what you dream for, como cuidado con lo que sueñas, porque yo siempre dije, ay, que me gustaría tener una premiere donde estuviera alguien de la ONU o algún embajador o alguien que me ayudara como a traer el tema del reclutamiento infantil a la mesa, porque al final hice esta película para hablar sobre ese tema, decir, ¿por qué permitimos que esto pase? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? ¿No? Y pues me llega el gurú más grande de la vida, así como te voy a ayudar a poner este tema a la mesa porque sí se necesita hablar de eso. Y este gurú tiene un network aproximado de 500 millones de seguidores a nivel mundial y tiene acceso a embajadores, a presidentes, a personas que son las personas que de pronto podrían crear un cambio o por lo menos dar un pasito hacia
crear un cambio para que esta epidemia tan terrible de arruinar la infancia de nuestro país, pues pare. ¿Cuántas veces la has visto? Uy, no. Ella estuvo en la postproducción también. Yo edité con mi editora, o sea, 28.000.000.000 de veces. Cuando yo la muestro a veces, yo, ay, no, véanlo ustedes, y yo me voy toda, no, espérate, yo soy como, además porque me empiezo a juzgar un montón, uy, yo corté eso muy rápido, uy, yo porque quité esa escena, uy, entonces empiezo yo, ay, no, véanlo ustedes y después hablamos. Pero bueno, estoy muy orgullosa de esta película y siento que por primera vez pude enfocarme en la dirección 100%, porque en La Luciérnaga yo también produje, afortunadamente con mi productora Limor Sivan y el equipo que teníamos aquí en Colombia, en la parte de producción fue muy buena, entonces yo sí pude no solo enfocarme en dirigir, pero también en exigir y en asegurarme que creativamente todo lo que quise estaba plasmado ahí, entonces eso fue muy chévere, tener esa experiencia de tener el presupuesto para pagar a la gente bien, tener a la gente trabajando bien y también tener el equipo humano para yo, en la parte de producción, para yo enfocarme 100% en la dirección. Entonces estoy como muy feliz de haber podido tener esa fortuna. Ana, pues nosotros muy orgullosos también de tener una cineasta colombiana haciendo cosas tan increíbles y pensando en Colombia, pues porque también existe la posibilidad de desconectarse y decir, no, pues... Sí, de pronto hubiera sido, como te dije, más fácil quedarse trabajando en una productora en Estados Unidos y no pensar en aportar un poquito a mejorar ese país de alguna forma. Y pues si es del arte, si es desde el arte, escogiste pues, el camino duro, pero... Sí, pero la el que carretera te llena destapada. también. Entonces, nosotros como que tratamos que algunas de esas historias sean de una forma u otra inspiradoras para la gente que está intentando en otras partes del mundo, desde diferentes aristas, intentar, pues, logrando hacer cosas. Y creo que Alex es un poquito eso. Sí. Y sí, para esas personas que están fuera del país, pues no se olviden de Colombia, porque uno puede ir y venir y uno puede desde lo que hace allá también a venir a apoyar acá. Y los mismos colombianos que están acá también es una invitación para ellos a lo mismo. Y si tienen un pueblito cerquita, vayan y miren a ver qué pueden hacer por ese pueblito. Si usted es médico, váyase un fin de semana y done sus servicios a algún lugar. Si usted es cineasta, váyase y haga un tallercito por allá en un lugar. O si quiere ir a la escuela de audiovisual infantil, yo le ayudo. Si usted es abogado, no sé, yo siento que todos como colombianos podemos construir país, los que estamos aquí adentro y los que estamos afuera también. Todos. No, sí, no nos tenemos que limitar y no podemos esperar a que alguien vaya y haga, o es que el gobierno no hace, sí, eso es cierto, pero nosotros también podemos hacer desde lo que cada uno haga. Ana, es decir que en este momento la peli está solo disponible para Estados Unidos y Canadá. Así es. Listo, entonces como sabemos que muchas personas nos ven y nos escuchan desde Estados Unidos y Canadá, es una súper invitación a apoyar el cine colombiano, a apoyar estos sueños de hermanos nuestros que la están abriéndose camino con machete en todas partes y un poquito también me parece como a darnos la oportunidad de entender más cosas de nuestro país. A veces hemos estado en el mismo país, pero muy alejados de lo que pasa, muy poco enterados de lo que sucede y también a veces es necesario como despertar esas sensibilidades hacia tantas cosas que pasan en este territorio y que a veces nosotros simplemente como que es más fácil invisibilizarlas. Bueno, ahí queda en Amazon Prime, en las plataformas también que lo busquen. También las VPNs existen. También. Entonces. Eso era lo otro que les iba a decir. Si ustedes tienen manera de esconder su locación, háganlo y la pueden ver desde aquí, desde Colombia o desde el lugar donde estén. Eso también se puede hacer. Creo que es muy fácil ahora. Ana, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por compartirnos esta historia tan increíble y un poco de tu vida también, abrir tu corazón. Esperamos que se vengan muchas pelis más. Yo feliz de estar acá y bueno, muchas gracias por tenerme. A los que escucharon este larguero, pues muchas gracias por acompañarnos. La invitación es ver a nuestro país con toda su oscuridad desde un lugar luminoso. Y si estamos pasando por un momento duro, oscuro, intenten pararse en el lugar de la luz. Un poco eso hice yo con la muerte de mi hermano. Saqué una película de un dolor muy profundo que al final me llevó a un proceso creativo muy sanador y fue como eso, como irme hacia un lugar de luz
en medio de la oscuridad, ya sea la oscuridad del país, la oscuridad de algún momento de tu vida, de algún momento familiar. O del mundo en este momento. O del mundo, que siento que estamos en un lugar de mucha oscuridad. Convulsionado. Muy convulsionado. Entonces la invitación es, acuérdense siempre de ver hacia adentro y de ver todo desde ese lugar luminoso, porque se puede. No tenemos que irnos siempre a la tragedia y a llorar y a sufrir. Eso está ahí y uno decide qué tanto vive ahí. Con lo que dices, que me parece muy sabio, muy hermoso también, que muchas veces ese camino luminoso para abordar la oscuridad es a través de la ayuda al otro, pues del como servicio. de vivir el proceso con otros que también están pasando la dificultad. Creo que eso ayuda muchísimo. Como si soy un migrante que estoy en una situación muy difícil, ¿cómo puedo también acompañarme con otros migrantes para trascender como esa oscuridad hacia un lugar más luminoso? Creo que eso llena pues como mucho el alma. Sobre todo para nosotros los latinos, ese sentido de comunidad es muy importante, porque nosotros la gran mayoría crecimos con un concepto de familia, de barrio, de los tíos, de los primos. Entonces cuando uno está lejos, busquen esa comunidad y pidan ayuda y no se sientan tan solos. Ana, chao a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también por vernos, por escucharnos, por acompañarnos con cada historia que les presentamos por acá. Ya saben que también nos encuentran como @nohaybanderas en Marte en todas las redes sociales y que cada 8 días venimos con un nuevo invitado o invitada. Chao, gracias. Chao, gracias.